Ideas en Movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera. La adecuada implementación y ejecución del nuevo Sistema General de Regalías permite avanzar hacia un Nariño más competitivo. Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación. Mientras otros departamentos tienen retos de ejecución de recursos porque no tienen proyectos o tienen dificultades, Nariño ha dado ejemplo a nivel nacional siendo un estructurador serio de proyectos de buena calidad y de ejecutarlos. Gobernación de Nariño por un Nariño mejor. Ideas en Movimiento. ¿Qué tal, queridos televidentes? Para el día de hoy vamos a presentar un informe especial sobre la problemática que atraviesa el municipio de Pasto en lo que tiene que ver con Empopasto. Para eso vamos a dialogar con representantes del Movimiento Social por la Defensa del Agua, para que nos comenten cuál es el problema y qué significación trae eso y consecuencias para la ciudadanía en caso de que logre la actual administración llegar a su cometido de privatizar Empopasto. En primer lugar, vamos a dialogar con Álvaro Cabrera, un reconocido dirigente cívico y popular de nuestro departamento y de nuestro municipio, y quien conoce sobre el tema. En primer lugar, muy buenos días, Álvaro, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y coméntenos cómo se inició y por qué la administración quiere privatizar Empopasto. Muy buenos días, amigo Jorge, y un agradecimiento a ese importante programa que sé que tiene mucha audiencia y llegar a la ciudadanía. Sí, amigo Jorge, como usted que es un estudioso de los temas económicos y sociales, usted sabe que cuando la experiencia que hay, ¿no?, cuando se quiere privatizar un servicio público, ya sea agua, luz, electricidad, etcétera, siempre se busca un pretexto, ¿no?, bajo la filosofía del neoliberalismo. Entonces el pretexto que tomaron para impulsar la privatización de Empopasto era que Empopasto tenía una alta carga laboral y prestacional, ¿no?, que decían que más del 45% de los ingresos se iban en esos pagos de pensiones, salarios y prestaciones, y además había un sindicato que tenía una serie de garantías por las convenciones colectivas. Eso fue como el pretexto, y entonces anunció el señor alcalde que él estaba interesado en iniciar un proceso de modernización, ¿no? Llamaron el término modernización. Pero lo preocupante de esto es lo siguiente, que este proceso de privatización lo hicieron de una forma, digamos, subterránea y a espaldas de la ciudadanía, ¿sí? Es bueno conocer que en un martes santo, ¿no?, donde la ciudadanía estaba dedicado a actividad religiosa, rezando el pechito, estaba dedicado a eso, se reunió la junta directiva de Empopasto. Es bueno aclarar que en Empopasto el 98% de los accionistas es el municipio. Entonces la mayoría de integrantes de la junta directiva eran secretarios de esta administración. Recordamos, esa vez estaba delegado ante la junta directiva el doctor Rodrigo Yepes Sevilla, el doctor Álvaro José Gómez Jurado Altar, secretario de Gobierno, y la directora de CEPAL, Marisa Rosero, y otras personas que no recuerdo en este momento. En esa reunión del martes santos aprobaron, y bueno, también van a aclarar lo siguiente, también en esa junta directiva hay una representación minoritaria de la gobernación y de Corfonar. Yo no sé cómo habrán actuado estos delegados, ¿no?, pero yo sí doy fe de que los delegados de la administración actuaron. Entonces, ese día que aprobaron primero lo que ellos llaman modernizar Empopasto y dividiendo la empresa Empopasto en dos. Una que llaman Empopasto 1, que se va a dedicar a pagar las prestaciones, a pagar el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, y autorizaron a la Junta para que se cree una nueva empresa de tipo mixto. Y en esa nueva empresa, teóricamente el 51% va a ser de Empopasto y el 49% de un socio operador privado especializado, ¿sí?
Entonces eso es bueno comentar. Entonces a raíz de eso, porque desde el año pasado se rumoraba, se decía, ¿no?, que ya por indicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y por viajes que había hecho el actual alcalde a España, se rumoraba de que se estaba cocinando, digamos, un proceso de entrega de Empopasto a una empresa privada. Pero ya se formalizó en este acto. Luego, pero una vez conocido esta determinación, ¿cómo es la respuesta del sector popular, del sector cívico organizado? Bueno, conocida la respuesta, desafortunadamente, como usted conoce, amigo periodista, la comunidad se toca cuando ya le toca en el bolsillo, cuando ya los hechos son consumados, desafortunadamente. Sí. ¿Usted se acuerda cuando hubo el predialazo? Pues la gente se tocó cuando llegó el recibo de la luz. Ahora, de todas maneras, en esta administración ha hecho toda una campaña mediática de desinformación, de presentar el tema de Empopasto no como privatización, sino como modernización, y poniendo como chivo expiatorio la alta carga laboral del sindicato. Entonces diciendo, no, que tenemos que modernizar Empopasto porque la mayoría de recursos se van en pago de los trabajadores. Ese ha sido pues siempre el pretexto para cuando quieren privatizar. Dese cuenta, le cuento el caso contrario, ¿no? Cuando quieren privatizar también, por ejemplo, el caso de Isagen. Isagen es una empresa rentable, pero ahora la quieren vender, ¿no? O sea, cuando quieren privatizar le buscan cualquier pretexto. Sí. Pero el pretexto que siempre han tenido siempre ha sido la famosa carga laboral. Bueno, entonces, pero esa carga laboral, entiendo, ya está consolidada, ya se niveló, digamos, ese problema. Ya no hay pretextos, digamos, de tipo financiero para continuar con el proceso de privatización. Sí, sobre el tema de la carga laboral pasó lo siguiente, ¿no? El municipio de Pasto, Empopasto, hizo un convenio con el Ministerio de Vivienda, en el cual el ministro es cuota política del vicepresidente, el doctor Germán Valgalleras, de Cambio Radical, y el gobierno nacional desembolsó más de casi 15.000 millones de pesos y otros 5.000 millones que puso Empopasto, y con esos 20.000 millones en cierta forma obligaron a los trabajadores a un retiro llamado voluntario o concertado y despidieron a todos los trabajadores, ¿no? O sea, nosotros decimos lo siguiente: si el pretexto que tenían era el alto costo laboral, ese problema pues ya lo solucionaron. Sí. Con los 20.000 millones de pesos, con las indemnizaciones, ya ese problema quedó solucionado. Entonces ya Empopasto no tiene esa alta carga laboral, ¿no es cierto? Entonces Empopasto la pueden reestructurar, la pueden modernizar, pero manteniéndola como una entidad pública. Y además, ya sabe, amigo periodista, Empopasto es la única empresa de agua que presta aquí en el casco urbano. Sí, claro. Es un monopolio, entonces todo tiene, digamos, unos clientes atados, que todos mensualmente tiene casi 80.000 usuarios. Otros mensualmente tenemos que estar pagando la agüita, ¿no es cierto? Si no, no la quitan. Entonces, no hay, o sea, ese pretexto ese pretexto desaparece. Pero bueno, Álvaro, yo he visto unos artículos escritos por usted y unas declaraciones en las cuales usted plantea que este problema de la privatización además está trayendo un detrimento patrimonial al municipio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, es lo siguiente, ¿verdad? ¿No? Para hacer la empresa de economía mixta, plantean que el municipio va a aportar el 51% y el operador privado especializado el 49%. Para hacer la composición accionaria, se plantea que el aporte del municipio va a ser un aporte en especie, pero el aporte en especie del municipio lo hacen teniendo en cuenta los activos que tiene Empopasto. ¿Sí? Los activos de Empopasto, ¿cuáles serían? Por ejemplo, las plantas de tratamiento. Y se cuenta, y hubo una nueva planta que la modernizaron, de las piedras, ¿no? Claro. En la planta Guadalupe en Catambuco. Bueno. Fuera de eso, todo el sistema de tubería, ¿no? De acueducto y alcantarillado, los espejos de agua, las instalaciones que tiene Empopasto, ¿no? Tanto en las 3 plantas que tiene, ¿no es cierto? ¿A cuánto asciende ese patrimonio? Pues según estudiosos dicen que el patrimonio de Empopasto supera casi el billón de pesos. El billón con B. El billón con B larga. Sí, sí. Pero para el caso de hacer, digamos, la operación del aporte en especie de Empopasto para ser socio del
de la empresa de economía mixta, lo valoran en Impopasto solo en 140.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces se cuenta, para favorecer, para que el operador privado ponga menos dinero, los activos de Impopasto los han devaluado para posibilitar que el privado ponga menos dinero. Porque el privado, ¿qué va a colocar? Solo teóricamente coloca 13.000 millones de pesos, que coloca el operador privado especializado. Pero esos 13.000 millones de pesos, realmente 1.000 millones de pesos hablan de que va a aportar en especie. ¿En especie en base a qué? En base al conocimiento, la experticia, la información. Eso lo valoran, digamos, en especie. Sí. Y dése cuenta, y le entregamos de ese cuenta. Eso es lo preocupante. Toda la infraestructura de Impopasto, que la hemos construido los pastuzos, digamos, nuestros abuelos, los que iniciaron en Impopasto, Impopasto se ha construido con el sudor y el trabajo de los pastuzos, claro, que están expresadas en todos los activos de Impopasto. Entonces, esos activos los devaluamos para posibilitar y darle gabela a la empresa privada. O sea, los activos, y no se cuenta, y lo más preocupante es esto, ¿no? Este gobierno, en esta administración, invirtió casi de 70.000 millones de pesos. Sí, claro. Entonces, ha visto un poco de obras que se hicieron aquí en Pasto, ¿no es cierto? En el último proceso de piedras y la que van a hacer en los colectores. Bueno, ha habido altas inversiones, pero se cuenta cómo es de maléfico el neoliberalismo, ¿no? Se utiliza plata del Estado para modernizar una empresa pública para luego entregarla a un privado. Imagínense, eso es lo que dicen los filósofos es la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Claro. A ver, ¿y cómo se explica este fenómeno, Álvaro? Si culminada la campaña electoral, digamos, y en la misma campaña 4 de los candidatos habían manifestado su descontento y su no acuerdo con la privatización, y quien ganó lógicamente también había manifestado esto. ¿Cómo se explica que siga insistiendo la actual administración en esta privatización? Sí, sobre esa pregunta es bueno aclarar lo siguiente, ¿no? En el mes de junio se organizó lo que hemos llamado el primer Cabildo Cívico Popular, ¿no? Que realizamos en el Sindicato del Magisterio. En ese Cabildo Cívico Popular se aprobó el mandato ciudadano por el agua, que básicamente tenía dos elementos. Por un lado considerar el agua como un derecho fundamental, como recogiendo la encíclica del actual Papa, ¿no? Que decía que el agua es un derecho humano. Y por otro lado se planteó que en Impopasto debíamos considerarlo como un patrimonio público de todos los ciudadanos y que no se debía privatizar. Ese mandato ciudadano nosotros lo entregamos en ese momento a todos los candidatos a la alcaldía. Y de los 5 candidatos que había, Pedro Vicente Obando, el doctor Jairo López, Alfredo Jurado Mesías y el doctor Julio Bastidas lo acogieron, e inclusive lo incorporaron como parte de su programa de gobierno. Pasadas las elecciones, ¿qué pasó? Ganó por una amplia mayoría el doctor Pedro Vicente Obando, ¿no? Y usted sabe, cuando se elige un alcalde también se elige un programa de gobierno. Claro. Y un punto del programa de gobierno de Pedro Vicente Obando estaba el mantener el agua como un derecho fundamental y defender en Impopasto como un patrimonio público. O sea, podemos considerar que en pasadas elecciones fue una especie de plebiscito donde el constituyente primario, que es el pueblo, se expresó, le dio una legitimidad a un candidato, lo hizo alcalde electo, y también legitimó un programa de gobierno y legitimó el punto de la defensa de Impopasto como patrimonio público. Nosotros teníamos la esperanza, ¿no?, que realizado ese hecho político, el señor alcalde iba a suspender este proceso de las licitaciones para entregar a un socio operador especializado. Pero nos encontramos con esta sorpresa, que pasado 3 días de las elecciones, se convocó a una audiencia pública donde se presentaron dos operadores privados, y ambos, de cuenta, coincidencialmente son de España. Españoles. Proactiva. Nos siguen colonizando los españoles. EMAS, digamos, ya es española, y estamos colonizados por las basuras. Y ahora el agua lo quieren colonizar con el agua. Entonces son Proactiva y Agualoqui. Y el caso de la última es una sucursal de una empresa Aguas de Barcelona. Usted recordará que siempre se tejía aquí en Pasto
¿por qué muchos viajes que hacía el señor alcalde con el señor Núñez a Barcelona, ¿no? Entonces ahí queda como el interrogante, ¿no? Sospechosa la cosa. No, y lo más claro es el cuenta, esta licitación, yo le he comparado es cuando usted va a un sastre y le hace el vestido a su medida. Sí. Entonces aquí han hecho una licitación como a la medida de estas entidades españolas. ¿Por qué se cuenta? Solo se presentan 2 y son españolas, ¿sí? 2 y son españolas. Ninguna empresa pública de Colombia se presentó. Otros aspirábamos que de pronto se presente empresas públicas de Medellín, claro, o empresas de Bogotá, bueno, pero se cuenta, por algo no se presentaron. Supimos que una empresa española llamada Canal Isabel II no se presentó porque vio los conflictos que estaba generando aquí en Pasto. Inclusive, en la campaña conocimos, ¿no?, que Aguas de Barcelona, no sé si trató de dialogar con los candidatos. El doctor Pedro Vicente Obando, a mí me consta que él se negó a dialogar con esa empresa Aguas de Barcelona. Pero digamos, aquí hay algo como medio sospechoso, ¿no? Claro, no sé, claro, amigo periodista. Bueno, en esta parte, bueno, ya nos ha aclarado Álvaro estos aspectos muy interesantes. Luego vamos a continuar con otro representante del movimiento cívico para que nos cuente cuáles son las incidencias y qué consecuencias le trae a la ciudadanía la privatización de Empopasto. Ideas en movimiento. Bueno, y acompañados con el sonido ambiental de una lluvia que está sucediéndose en este momento de la grabación, vamos a hablar con Jaime Erazo, quien hace parte también del movimiento social por la defensa del agua. Con él, en primer lugar, zootecnista, sería interesante que usted le comunique a la comunidad cuáles son las consecuencias que vendrían para ella en caso de privatizarse el agua aquí en Pasto. De todas maneras, muchos agradecimientos, señor periodista, y un saludo pues muy fraternal a los 80.000 dueños de Empopasto, ¿no? Es sencillo la cosa. Una cosa es lo público, otra cosa es lo privado. Cuando es público, los cobros se hacen de acuerdo a lo que uno consume y las ganancias se reinvierten en el pueblo o en la empresa, en el municipio, en el departamento o en la nación. Cuando es privado, las ganancias se las lleva el operador privado, propietario de la empresa, y se cobraría a capricho del dueño de la empresa. Un ejemplo, si en estos momentos estamos pagando 30.000 pesos mensuales por el consumo de agua, cuando entre a operar el privado nos cobrará 50.000 pesos. ¿Quién estará al tanto de eso? Nadie, sencillamente porque él es el dueño. No lo controla nadie. No controla nadie. Aquí se habla de entes de control. Pero usted sabe que estamos en Colombia y eso no opera. Todos ellos caprichosamente cobrarán lo que ellos quieran y sus ganancias se irán a sus arcas. No se reinvertirá absolutamente en lo que es aquí en Pasto. Ya. Entonces es grave la situación, queridos televidentes, que se vendría aumento de tarifas, sobre todo en este momento cuando el gobierno nacional ha ordenado y ha autorizado también el aumento de las tarifas de energía. Bueno, zootecnista, sería interesante que nos comente qué tipo de acciones y actividades vienen desarrollando ustedes como este Comité de Defensa del Agua. Pues nosotros como movimiento social en defensa del agua, primero que todo, y el objetivo fundamental ha sido crear conciencia entre todos los usuarios de la empresa y entre toda la comunidad pastusa. Eso es un objetivo que nos hemos propuesto y lo hemos logrado. Y lo hemos logrado sencillamente porque a la gente le hemos hablado con la verdad. Nosotros desde el primer momento dijimos, se va a privatizar. ¿Quiénes son los que van a venir a hacerse dueños de la agua aquí en Pasto? Efectivamente, dimos dónde era. Dijimos quiénes son los que están interesados en vender en Empopasto. Exactamente, dijimos quiénes eran. Y en estos momentos, todas nuestras actividades que han sido encaminadas a la recuperación de la empresa han sido acertadas. En la semana anterior hubo una reunión masiva donde asistieron alrededor de 500 personas aquí en el auditorio de Simana.
¿Cuáles fueron las conclusiones de la gente que está tocada, de la gente que está sensibilizada? Porque este problema del agua es un problema de vida, no es un problema de capricho del movimiento social del agua, es un problema de vida. El agua es generadora de vida. Entonces, ¿cuáles son las tareas? Primero, el lunes 9 de noviembre a las 9 de la mañana nos vamos a dar cita frente al Consejo Municipal de Pasto. ¿Por qué? Porque ahí se va a realizar un debate y están citados el alcalde saliente y el alcalde entrante. Entonces vamos a respaldar a todos los concejales porque la petición de que no se siga con este proyecto dentro del consejo es unánime. Vamos a estar ahí a las 9 de la mañana. El martes 10 de noviembre a las 9 de la mañana nos vamos a dar cita en Simana, con el ánimo de ahí de iniciar la gran marcha popular en respaldo al movimiento social del agua y en respaldo al proyecto de no privatización de Empopasto. Y el 13 de noviembre está programado un cabildo abierto. Ya. Contamos pues que el municipio no nos vaya a negar las instalaciones del Parque de la Catedral donde se va a realizar el cabildo. No sé si usted, señor periodista, se acordará que al doctor Pedro Vicente Obando le negaron la plaza de Nariño, sí, donde señor, él claro, iba a hacer una congregación de respaldo popular hacia él, y por ser él, la administración le negó. Pensamos que no nos nieguen ahora. Entonces es bien sencillo. Este proyecto, que yo lo he llamado proyecto de muerte, porque en el momento que se privatice, se atente contra el agua en cualquier forma y manera, es un proyecto de muerte. Y el movimiento social por la defensa del agua está construyendo con toda la comunidad pastusa un proyecto de vida, que es la recuperación de Popasto, la recuperación del agua, para que los propietarios de la empresa le den, que somos 80,000 usuarios, que históricamente hemos venido pagando la empresa, porque el hecho de que usted y yo, los demás, la comunidad en general, pague el recibo del agua es consolidar una empresa como propia. Entonces de ahí es que no entendemos cuál es el capricho del señor alcalde de hacerse, de enajenar algo que no le pertenece, claro, a él, algo que él inclusive ha ayudado a constituir. Él es uno de los propietarios, pero no es el propietario absoluto. Y también pues hacer un llamado a la junta directiva, porque la junta directiva también indirectamente o directamente está involucrada en este atropello que le quieren hacer al pueblo pastuso, en este atropello que le quieren hacer a la vida. La junta directiva fue la que autorizó al gerente para que haga este negociado. Para nosotros, señor periodista, es muy alentador, ¿no?, que hemos logrado, aparte de concientizar a los 80,000 usuarios de Empopasto, propietarios de Empopasto, a toda la sociedad dirigencial del departamento de Nariño, representantes, senadores, líderes, concejales, todos se han consolidado frente a este proyecto que le vuelvo y le repito, es un proyecto de vida, y han respaldado todas las iniciativas, porque en realidad lo que programó, lo que realizó, lo que está realizando y lo que va a realizar el movimiento social del agua es con toda la certeza, con documentos, con averiguaciones, no es una cosa aventurera. Y en ese orden de ideas, pues también el movimiento social del agua, al frente el doctor Camilo Salazar, presentó una acción de nulidad simple ante la juez octava que le cayó el proceso, y allá pues descansa. Frente a este proceso, nosotros lo que estamos solicitando a la comunidad pastusa es hacer una coadyuvancia. Una coadyuvancia sencillamente es un respaldo sí, a esta demanda. ¿Cómo se hace el respaldo? Sencillo, se firma y se le manda a la juez octava administrativa del Círculo de Pasto que ella está de acuerdo con la presentación de esta acción de nulidad simple. ¿Qué estamos pidiendo? Ella ya la aceptó, ¿no? Sí, eso que hay que tener una claridad frente a esta situación. La demanda ya está aceptada, la demanda ya está en curso, estamos esperando
que con esta demanda, que muchos juristas dicen que está bien presentada, y con los actos de coadyuvancia, lo que se determine dentro del juzgado va a ser a favor del pueblo pastuso, que está haciendo un llamado urgente para que respaldemos y todo salga a pedir de boca, como decíamos antes, y ese ha sido un objeto primordial del cual nosotros nos hemos abanderado. Bueno, entonces ahí quedan las propuestas. El día lunes 9 va a haber un plantón en el Consejo Municipal. El martes habrá una movilización con concentración en Simana y el viernes siguiente habrá el Gran Cabildo, donde posiblemente se fije y se determine la fecha de un paro cívico en caso de que no se haya solucionado la situación. Muchas gracias. Ideas en movimiento. El sacerdote Luis Antonio Gallardo presenta Diálogo con Dios, Encuentro con el Hombre. Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a este su programa Ideas en Movimiento. Estoy simplemente desconcertado ante la tenaz insistencia del alcalde y de la Junta Directiva de Empopasto por vender nuestra empresa o parte de la empresa o la administración de la empresa a unas empresas españolas. Esto me duele porque aquí en Nariño hemos tenido muy buenas empresas públicas y privadas a lo largo de nuestra historia, y finalmente, sobre todo las públicas, debido al abuso de los politiqueros que han metido a todo el mundo a trabajar en una empresa que no necesitaba sino unos pocos técnicos, tecnólogos, ingenieros, y allí han metido a toda su clientela, se han tirado estas empresas, las han hecho invivibles y sobre todo condenándolas a pérdidas gravísimas, y por eso ahora viene el cuento de vender Empopasto, porque está lleno de empleados que han nombrado cada alcalde a su gusto y maneras sin necesidad y tal, y entonces la empresa corre el peligro de quebrar. Y entonces viene el negocio de la venta de la administración de la empresa, con lo cual los pastusos acabamos de perder la última empresa buena de calidad que nos quedaba en Empopasto, porque las demás empresas ya no nos pertenecen, las han negociado, las han vendido. Lo que pasó con la licorera, que debido a la corrupción de los gobernadores de tiempos inmemorables, le metieron ahí toda clase de empleados que no se necesitaban, y pagando a esos empleados y pagándoles unos sueldos y unas pensiones impresionantes, arruinaron la empresa de licores de Nariño, ¿no? Y entonces de esa misma manera van a seguir arruinando las otras empresas. También creo que se vendió la empresa de aseo, etcétera. Bueno, entonces yo apoyo decididamente a la organización popular, sindical, laboral, de toda la ciudadanía, que está luchando por constituirse en un movimiento del pueblo en defensa de nuestra última y única empresa, Empopasto, que la defendamos cueste lo que nos cueste e impidamos que se la venda de manera infame. Y hay que desenmascarar a la junta directiva, no solo al alcalde, sino a la junta directiva, a la junta evaluadora, ¿no?, que aprobaron, porque esos tipos están calladitos y no dicen nada, y hay que darlos a conocer para que la opinión pública sepa quiénes son esos señores o señoras que junto con el alcalde han aprobado todas estas cosas en contra de los beneficios de la ciudadanía de Pasto. También es necesario agradecer y felicitar de todo corazón al abogado Camilo Salazar, que ha interpuesto una demanda alegando que el Consejo no fue invitado desde el principio a opinar sobre este asunto, sino que después estos sinvergüenzas concejales se dejaron comprar por la alcaldía y le fueron aprobando todo lo que la alcaldía a posteriori aprobó, cuando la ley y la Constitución ordena que en estos asuntos de compra-venta de empresas que son propiedad del municipio,
el primero que tiene que opinar y ser consultado y aprobar o no aprobar es el Consejo. Pero estos concejales nuestros no sirven para nada porque no defienden realmente los intereses de nuestra ciudad. Y llamamos con todo el respeto que se nos merecen a los nuevos concejales que formarán el consejo de nuestro municipio a partir del próximo mes de enero para que, una vez posesionados de su cargo, luchen a brazo partido por defender los intereses del municipio, no sus conveniencias personales, no buscando que el alcalde los halague con el nombramiento de algún familiar en algún cargo o con cualquier otra cosa, no, obrando con honestidad, con rectitud y con independencia. Ideas en movimiento. La adecuada implementación y ejecución del nuevo Sistema General de Regalías permite avanzar hacia un Nariño más competitivo. Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación. Mientras otros departamentos tienen retos de ejecución de recursos porque no tienen proyectos o tienen dificultades, Nariño ha dado ejemplo a nivel nacional siendo un estructurador serio de proyectos de buena calidad y de ejecutarlos. Gobernación de Nariño por un Nariño mejor. Ideas en movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera. Ideas en movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información.